Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Buena hora que todos estamos juntos aquí aprendiendo la Torá, aprendiendo a conocer la palabra del Señor, la Torá, en esta serie maravillosa que ya tenemos ya 2 semanas, una semana, 2 semanas haciéndola. Estaremos hablando hoy acerca de otro tema importante en esta serie llamada Conociendo a los Rabinos, conociendo el pensamiento rabínico y las enseñanzas de Yeshua. ¿Cómo se conectan las enseñanzas de Yeshua con el pensamiento rabínico? El análisis que hemos hecho, por eso estas charlas, es que hay una conexión muy fuerte. En lugar de ser antitéticos, contrarios, divergentes, notamos que al comparar el pensamiento rabínico con el pensamiento y las enseñanzas de Yeshua, me parece que hay más cosas similares que divergentes. Y por esa razón nosotros queremos poner a su consideración estas enseñanzas. Así que buena hora, gracias de verdad por estar aquí. Bienvenidos. Estaremos hoy enseñando un tema maravilloso en esta serie llamado La Torá es más que ley. Es muy importante que todos nosotros, yo sé que muchos de ustedes conocen esto, pero otros no. Es por esa razón que hay que seguir insistiendo y hablando, ya que conocer este principio es algo fundamental. Es fundamental para entender la judeidad de Yeshua, el mensaje de Yeshua, no el Yeshua o el Jesús teológico del cristianismo, no. Ese no, teologizado, dogmatizado, no, no. Estamos hablando del Jesús histórico, el que es un rabino, el que es un estudiante de Torá, que usaba zikzit, usaba talit, que iba a la sinagoga a los Shabbat, celebraba la fiesta de Pesach, pan sin levadura, Shavuot, inclusive Yom Kippur. Ese se hizo una circuncisión, hizo un Mar Mitzvah, dice la escritura literalmente que fue a los 12 años, ese es el Mar Mitzvah, a convertirse en un hijo del pacto. De igual manera, sus padres lo llevaron al 8º día y lo circuncidaron. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que Jesús es judío y que su vida y su expresión religiosa era judía. Y nosotros como sus discípulos debemos caminar en esa identidad, porque la verdadera identidad de la iglesia es el judaísmo de Jesús. Así que yo quiero invitarles hoy a que aprendamos este tema maravilloso, que la Torá es más que ley. Así que voy a iniciar inmediatamente. Así que le invito a que esté con nosotros, atento a cada palabra que vamos a decir. Mire, casi todas las traducciones inglesas y latinas de la Biblia traducen la palabra hebrea Torá como ley. Los cristianos occidentales modernos a menudo han recibido como resultado de estas traducciones una perspectiva distorsionada de la Torá, a partir de una predicación desinformada, no siempre maliciosa. Yo soy muy positivo, creo que soy optimista porque creo que el cristianismo lo que ha hecho es que ha heredado esas enseñanzas y por default han asumido, al igual que una mala interpretación de lo que es Torah, una mala interpretación de muchos conceptos y muchos principios bíblicos. Por tanto, esta mala información ha recibido, que ha recibido el cristianismo como resultado de una predicación desinformada y las enseñanzas de la escuela dominical. En efecto, mis amados, es importante que entender que la Torá no es un código legal con requisitos estrictos, no. Y en su sentido más estricto, a veces la Torá puede significar ley. Basado en ese entendimiento es que la Torá significa ley para el cristianismo. Pero ley puede ser también traducido y puede ser algo muy engañoso al traducir ley. Y eso ha confundido, como dije, a muchos creyentes. Entender la Torá, entonces, estrictamente como ley, sería como traducir la palabra padre como disciplinario. Y todos nosotros sabemos que un padre no significa eso. Tal traducción, por tanto, produce una caracterización injusta
incongruente de lo que realmente es la Torá y de lo que realmente también, tomando el ejemplo de un padre, que no es nada de disciplinario, aunque puede dar disciplina, la traducción no te da la idea de que el padre es un disciplinario per se. Escribir la Torá, entonces, solo como ley, es igualmente erróneo. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de ley? Viene de un verbo llamado yará, del que procede también el sustantivo Torá. Entonces, del verbo yará procede el sustantivo yará, que significa, escuche muy bien, disparar a un objetivo con fuerza y precisión. Lo voy a repetir. Yará es el verbo en la cual procede el concepto, que es un sustantivo, yará, donde viene el sustantivo Torá, que significa disparar, lanzar un objetivo con fuerza y precisión. Es la idea de dar en el blanco, es la idea de dar en una diana. También significa, además de este concepto, revelación. Y en primer lugar se refiere a una revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Y también la revelación de cómo vivir la vida en toda su extensión de forma agradable, que pueda Dios dispensar su favor hacia nosotros. Esto significa que el lanzar, el disparar o dar en el blanco con precisión, basándose en la revelación de Dios. Y este es el significado más preciso de Torah. Es bueno llamar también que en el paleohebreo, el concepto Torah, que es un sustantivo, literalmente significa, basado en las consonantes hebraicas antiguas, que eran pictogramas, literalmente significa dirección. Es lo que te dirige en el camino de la vida. Es lo que te hace llegar a la meta estipulada por Dios. Y la meta de Dios es que obedezca a sus mandamientos. Ese es el significado fundamental de esta palabra. Y no debe olvidarse que al examinar los diversos matices que conllevan estos significados de la Torá en el judaísmo, que de una manera cultural despliega, por así decir, un enorme espectro de buena información que complementan este significado fundamental. No se trata de un código legal, quiero recalcar esto, un código legal inútil, del que no se puede esperar que nadie viva. Esto envuelve un concepto de castigo, de forzar a alguien a hacer algo, y si no lo hace, recibe un castigo, y eso no es cierto. Por el contrario, sus enseñanzas, sus direcciones, su revelación, dan un mayor significado y propósito a la dimensión de la vida que Dios concedió al ser humano. Esto es básicamente el concepto de Torá. Los 5 primeros libros de Moisés pueden llamarse Torá. Técnicamente, estos 5 libros, que se conocen como el Pentateuco, se le denomina Torá. En el pensamiento judío, estos 5 libros ocupan un lugar destacado, primordial en el canon, porque en ellos Dios comunica cara a cara su tremenda revelación a Moisés en el monte Sinai. En el pensamiento judaico, Moisés recibe no solo la Torá escrita, sino que, según la tradición, también recibe la Torá oral o la descripción de estos mandamientos. Esto se conoce como Torá oral, como transmisión. Los profetas posteriores a Moisés reciben también la palabra del Señor en visiones y sueños, pero no hablan con Dios cara a cara. Este concepto también de los neviín, o sea, los profetas, también es un tipo de revelación del dabar de Dios. Además, los escritos posteriores del canon pueden verse como capas de comentarios sobre los 5 libros de la Torá. Un complemento muy audaz, muy significativo. En consecuencia, en la época de Yeshua, el pueblo judío prestaba especial atención a la memorización, al estudio, a la explicación, a la conversación y a la aplicación más que todo de la Torá. ¿Por qué? Porque revelaba
en cierta medida y en justa medida, la verdadera comprensión de Dios y de su carácter. Torá tiene que ver con la revelación del carácter y la naturaleza del Creador. Es por esa razón que la Torá en el pensamiento rabínico, en el pensamiento judío, en el pensamiento también de Yeshua, como veremos más adelante, la Torá es vida. La Torá es normativa. La Torá como vida produce vida, por eso es normativa para la vida del creyente. Y es por eso que al igual que los sabios, Yeshua se enfrentó al reto de hacer de la Torá escrita fuera comprensible, fácilmente relevante y realizable a través de la Torá oral, o sea, a través de la Mazorá, de la transmisión de las enseñanzas fundamentales, de los principios fundacionales que albergaba esta revelación de Dios llamada Torá. En algunos casos, los aspectos oscuros y aparentemente obsoletos de los mandamientos de Dios dados en el monte Sinai fueron iluminados, por así decirlo, y explicados mediante un intenso escrutinio del propio texto, es decir, un midrash. Es por esa razón que usted puede ver que la Biblia, en muchos aspectos, en muchos lugares, utiliza este tipo de interpretación llamado midrash, que es una aplicación, una interpretación más profunda, pero aplicable a la vida práctica del creyente. En otros casos, los mandamientos se hicieron relevantes por medio de las tradiciones orales, transmitidas de una generación de sabios a otra. Es decir, esto fue recopilado en lo que se conoce como la Mishnah, como hemos hablado anteriormente. Normalmente, mire, una combinación de ambos enfoques permitió a la comunidad este tipo de entendimiento y este tipo de conocimiento de cómo Dios se comunicaba al ser humano. Ese cuerpo revelacional de Dios, de principios eternos, se combinó. Eso produjo coerción comunitaria, produjo que la comunidad de Israel, el Am Israel, preservara, manteniera y practicara de una manera constante a través del tiempo, sostenible a través del tiempo, la voluntad revelada de Dios en la Torá. Toda esta actividad maravillosa pertenece al ámbito de poner primero el entendimiento en la Torá, conocer los principios a través de la Mazorá, de la transmisión oral, y luego de haber internalizado y comprendido estos principios maravillosos, de ponerlos por acción. Jesús enseña en el Sermón de la Montaña lo siguiente. En Mateo 5, 31, 32, él nos enseñó algo poderoso. Él dijo, el que se divorcie de su mujer, póngame mucha atención, por favor, porque esto es un punto importante. El que se divorcie de su mujer, vio, aquí no hay problemas con divorciarse. El punto aquí no es divorciarse, el punto aquí es cómo. ¿Cómo se divorciaba? Por eso dice, el que se divorcia de su mujer, o sea, que esto era parte de la Torá, porque hay una ley en la Torá que permite el divorcio, donde hay ciertas características y ciertos conceptos que permiten que alguien pueda divorciarse. O sea, la Torá da por sentado que eso pase, y Jesús está enseñando eso. El que se divorcie de su mujer, él le dice que le dé un certificado de despido. Bueno, te puede buscar una charla que nosotros hicimos hace un tiempo acerca de este tema. Esto le va a ayudar a usted a entender que en la Biblia hay divorcio. Ahora bien, ese no es el punto. Yo quiero tomete este paréntesis para poder transmitir esto a usted. Porque yo veo que hay muchas personas dentro de los religiosos que enseñan que uno no puede divorciarse. Yo conozco miles de matrimonios obsoletos, tristes, hijos dañados, mujeres y hombres destruidos por esa mala información. No estamos incentivando, póngame por atención en el divorcio. No, yo creo en eso. Soy un ferviente defensor del matrimonio. Yo tengo 15 años de casado, muy bien casado, amo a mi mujer. Y por ninguna razón que no sea lo que Dios establece, no me voy a divorciar. Voy a hacer todo el esfuerzo para que eso no pase. Ahora bien, en el primer siglo, el que se divorciaba no le daba carta de divorcio a su esposa y por eso
cuando ella se casaba con otro hombre, cometía adulterio. Entonces, Yeshua lo que está diciendo, cuando usted no quiera nada con su esposa, cuando usted se divorcie de su esposa, porque usted decidió divorciarse de ella, porque hay elementos escriturales para divorciarse, si usted está ejerciendo su derecho, dele su carta de despido, dele un certificado de divorcio, en hebreo se llama get. Pero él dice, entonces continúa y dice, pero yo les digo que todo el que se divorcie de su mujer, salvo por causa de impudicia, dice Mateo 5, 31, 32. Era una de las causas por la cual alguien se podía divorciar. Sus observaciones aquí representan un excelente ejemplo de lo que es una alajá. Una alajá es lo que rige la vida de un ser humano. La alajá es la forma en la cual un creyente judío debe dirigir su vida. El comentario de Yeshua sobre el divorcio pertenece a una controversia que hizo estragos en el primer siglo. La controversia surgió de una frase ambigua que se encuentra en el libro de Deuteronomio 24:1, que es el concepto herbat dabar. Es por eso que cuando buscamos el léxico hebreo e inglés Brown Driver Briggs Genesius, que es uno de los mejores diccionarios o léxicos que existen, traduce esta frase como, escuche cómo la traduce, desnudez de una cosa, es decir, indecencia o comportamiento impropio. Los antiguos eruditos judíos lucharon con el significado preciso del concepto herbat dabar, como lo hacen hoy los eruditos cristianos modernos también. La versión, por ejemplo, inglesa y también la versión latina en castellano-español de Deuteronomio 24:1 dice, cuando un hombre haya tomado una esposa y se haya casado con ella y ella no encuentre gracia ante sus ojos porque haya encontrado alguna herbat dabar, o sea, una impureza en ella, entonces que le escriba una carta de divorcio, en hebreo get, y se le entregue en la mano y le envíe fuera de su casa. La nueva versión internacional lee esencialmente lo mismo, excepto por su traducción de herbat dabar, que se traduce como algo indecente. Las opiniones de las escuelas de Shammai en el primer siglo y la escuela de Hillel argumentaron fervientemente en cuanto a este tema, sobre este asunto que aparece en la Mishnah, en el Tratado Gitín 9:10. Shammai adoptó la posición más conservadora con el matrimonio, pero adopta una posición más flexible con el texto. Lee herbat dabar como si fuera devar herbat. Ponga atención, lo lee diferente, lo que sugiere algo de falta de castidad de la mujer. Y Hillel, por otro lado, que era un gran rabino, está hablando de los dos más grandes rabinos en la época de Yeshua. Hillel, por ejemplo, adopta la posición más liberal con el matrimonio, pero abraza una lectura más rígida del texto. Para él, herbat dabar significa justo lo que dice, algo indecoroso. La interpretación de Hillel de Deuteronomio 24:1 considera que arruinar una comida es un comportamiento indecoroso, escuche. Y por lo tanto, al él entender que arruinar una comida era un motivo posible para el divorcio, yo no entiendo esto es inaudito. Él está ahí reconociendo las malas habilidades culinarias de su esposa. En realidad afirma que la incompatibilidad es causa suficiente para el divorcio, que es el enfoque adoptado en la jurisprudencia moderna. Incompatibilidad de caracteres, ¿se acuerda? El rabino Akiva, que vivió aproximadamente un siglo después de Hillel y Shammai, adopta una posición más liberal todavía que Hillel, subrayando el texto: cuando un hombre ha tomado una esposa y sucede que ella no encuentra favor a sus ojos, Rabbi Akiva acepta que un marido encuentre a una mujer más atractiva
como motivo de divorcio. O sea, él ve una mujer que es más linda, más rozagante, más joven que su esposo. Entonces eso dice él que le da motivo para él poder divorciarse. Ahora bien, las palabras de Yeshua en Mateo 5:32 reflejan la opinión de la escuela de Shammai. Él falla a favor o está de acuerdo con lo que Shammai enseñaba al decir, salvo por causa de inmundicia. Yeshua afirma a los que escuchan sus enseñanzas, que son sus discípulos, y ahora nosotros nos habla también, que interpreta el Herbat Dabar como una especie de acto impúdico entre una mujer casada y otro hombre. En la acalorada discusión sobre Mateo 24:1, de dónde está la ley de divorcio y el divorcio, y contrastándolo con el divorcio del siglo I, Yeshua se sitúa junto a la de Shammai, a la escuela de Shammai, en el extremo más conservador del espectro. En otras palabras, Yeshua era conservador. Los rabinos tendían a ser realistas y trazaron un rumbo teológico, humano y práctico, aunque reconocen que la incompatibilidad es una amenaza potencial para la felicidad a largo plazo de un matrimonio. Defienden el matrimonio y el establecimiento de una familia, como yo, y un entorno cuidadoso, amoroso, armonioso en el hogar. Se toman en serio la advertencia de Génesis 2:18 que está escrito y nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Un hombre sin esposa es medio hombre. No es un hombre completo, no puede vivir con alegría, con bondad, con bendición en su vida, conforme a lo que dice el Talmud. El Talmud lo dice en el tratado Yevamot, capítulo 62b. Es por eso que quiero citar un comentario rabínico que se llama El Cantar de los Cantares Rabá, en el capítulo 1:4-2, donde nos habla una historia que reflejan los valores sobre el tema del matrimonio y la familia, la importancia que había en este tema, que es lo que yo defiendo también. Mire qué dice el cantar. Una mujer de Sidón llevaba 10 años casada con su marido sin darle un hijo. Acudieron al rabino Shimon Bar Yochai y pidieron divorciarse el uno del otro. Él les dijo, les pido que así como siempre han compartido una vida festiva juntos, no se separen el uno del otro sin alguna fiesta. Ellos siguieron el consejo, celebraron un día de fiesta, hicieron un gran banquete y bebieron muy a gusto. Sintiéndose entonces de buen humor, le dijo a ella, hija mía, escoge cualquier artículo que quieras de mi casa y llévatelo a casa de tu padre. ¿Qué hizo ella? Cuando él se durmió de tanto beber vino, ella dio una orden a sus sirvientes y siervas para levantarlo en la cama y llevarlo a la casa de su padre. A medianoche se despertó de su sueño y cuando se le pasaron los efectos del vino, él dijo, escuche bien, hija mía, ¿dónde estoy? Ella respondió, ¿no me dijiste anoche, toma cualquier artículo que quieras de mi casa y vete a la casa de tu padre? No hay nada en el mundo que me importe más que tú. Y fueron de nuevo, luego de esta declaración, a ver al rabino Simón Bar Yochai, y él rezó, oró por ellos y quedaron felices para siempre. Eso dice el Cantar de los Cantares. Esto refleja el valor y la importancia de un matrimonio para la Torá, para los rabinos. Ellos valoran extremadamente el matrimonio y valoran extremadamente la pobreza, concertando la frase, como dije, no es bueno. Escuche bien, no es funcional. La palabra bueno, ahí en Génesis 2:18 es funcional. En otras palabras, el hombre no fue creado para que funcionara solo. No es bueno. Ahora bien, aquí hay que resaltar también, continuando con nuestra enseñanza, resaltar el amor que Yeshua le tenía a la Torá. Yeshua amaba profundamente la Torá. Y un pasaje muy, muy importante en el Sermón del Monte, que ha dado considerable
ha dado lugar a considerables malentendidos en el pensamiento cristiano a través de sermones y lecciones bíblicas, está en Mateo 5, 17, 19. Quiero leerlo y examinar esto detenidamente. El pasaje dice: no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará de la Torá ni las más pequeñas letras o tilde hasta que todo se cumpla. Entonces, el que anule uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los demás, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde, el que los guarde, el que los proteja, en otras palabras, el que los custodie. Somos llamados a ser custodios de la Torá y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Usted lo conoce este verso. Este verso es muy, muy importante y es muy, muy tradicional y todo el mundo, inclusive el mundo vista en el mundo cristiano, lo conoce muy bien. Ahora bien, yo he oído predicar de este pasaje en numerosos sermones, en numerosas enseñanzas, lo he oído como base. Pero lamentablemente, la orientación de estos sermones a menudo se aleja del objetivo original de lo que Yeshua quería decir. La explicación suele ser algo así. Yeshua vino a cumplir o a satisfacer las exigencias de la ley. Y al hacerlo, la hizo obsoleta para todos los que profesan la fe en Cristo. Ese es el entendimiento tradicional que se enseña en el cristianismo. En otras palabras, al cumplir la Torah, Yeshua la anuló. Este es el concepto que se ha tradicionalmente comunicado en el cristianismo y que muchas personas que están tratando de migrar a las raíces hebreas todavía lo conservan. Este razonamiento siempre me ha indignado, por así decirlo, una indignación santa, ¿no? Justa. No lo puedo concebir. Y yo sospecho, si cuestionaran los que sostienen este punto de vista, ellos también se tambalearían en sus explicaciones porque no comprenden realmente lo que dice el texto. Después de todo, al cumplir la ley y los profetas, Yeshua no podía también cancelarlos. ¿Cómo puede ser que alguien que enseña que hay que obedecer los mandamientos, al decir aquí que es lo que él vino a cumplirlo, y luego entender que él lo vino a abolir, que hay una contradicción abismal? Quiero decirle que la Biblia no puede ser quebrantada, mi hermano. Yeshua mismo lo dijo. No puede ser anulada. De manera que este enfoque se ve favorecido por la tendencia de la teología cristiana a lo largo de la historia a considerar todo lo negativo como auténticamente judío y lo opuesto al verdadero cristianismo. En la teología cristiana, la ley se ha visto a menudo como algo negativo y por lo tanto como algo perteneciente exclusivamente al judaísmo. Mientras que la gracia o la dispensación de la gracia, algo positivo, pertenece exclusivamente al cristianismo. Este paradigma simplista puede servir y ha servido, tengo que ser enfático, para que los cristianos se sientan bien a costa del judaísmo y representa una burla, una burda distorsión de la verdad. Esto se conoce como una falacia. Tanto la Torá como la gracia son buenas. Eso está claro en el texto. Ambas provienen del Dios de Israel. Ambas se situaron firmemente en la vanguardia de la teología de nuestro pueblo Israel antes de desembocar, antes de que viniera el caudal de la teología cristiana y enriquecerla o tratar de enriquecerla. Hay gracia en la ley y la ley en la gracia. Son dos mellizos de poder. Yo le llamo a la gracia de la ley los mellizos de poder. He enfatizado
en muchas ocasiones que lo contrario a ley no es gracia. Lo contrario a ley es anarquía. Lo contrario a gracia no es ley. Lo contrario a gracia es desgracia. O como Pablo le llama, caer de la gracia. Yeshua entonces no dice que pretenda de ninguna manera dejar obsoleta la Torá. Más bien pretende reforzarla mediante una interpretación y una aplicación adecuada. A esto se refiere. De manera que el gran comentarista, profesor David Flosser, que le recomiendo sus libros, quiero recomendar, hacer un paréntesis aquí, quiero recomendar todos los libros de David Flosser. Este hombre es un catedrático no cristiano, sino judío. Es un catedrático judío, no cristiano, aunque él abunda en sus libros maravillosos. Uno de los libros más maravillosos que él tiene se llama El cristianismo, una religión judía. Todos ustedes deben leerlo. Tiene un libro llamado también Jesús en sus palabras y en su tiempo. Ese libro todos ustedes deben tener. Todos ustedes deben tener ese libro. Tiene un libro también importantísimo que se llama Judaísmo del segundo periodo. Este libro lo ayudará a entender la cultura y la idiosincrasia de ese momento. Y tiene un libro también llamado Judaísmo y los orígenes del cristianismo. Esos son 4 libros, aparte de que hay muchos más. Si tú puedes conseguir lo que usted pueda, lo consígalo, porque es una joya. Le va a ayudar a usted a entender mucho de la idiosincrasia. Así que más tarde lo colocaré en el grupo, los libros de él, para que usted lo pueda acceder y pueda comenzar a tener en su biblioteca este gran autor que es judío. Mire, el profesor Flosser, David Flosser, ha enseñado que Pablo hace una observación similar en Romanos 3:31. En Romanos 3:31, cuando usted lo lee, dice, él pregunta, hace una pregunta retórica luego de un discurso bien acabado, desde Romanos 1 hasta llegar aquí a Romanos 3:31, que dice, ¿acaso anulamos la ley por la fe? Esto es una pregunta importante para todo creyente. ¿Anulamos la ley por la fe? ¿Acaso anulamos la fe por la ley? Él dice, de ninguna manera. No. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Luego de explicar que la salvación, la justificación, la redención viene a través de la fe en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, toda persona que lo recibe salva. Entonces él hace la pregunta, luego de establecer esa tesis, esa información importante revelada en la Torá. Él dice, ¿acaso anulamos por la fe en creer en Jesucristo? ¿Anulamos la ley? Él dice, no. No. Él dice, la establecemos. Él dice, establecemos la Torá. Jesús afirmó lo mismo en Mateo 5:17 que estamos examinando hoy. Él dijo, no piensen que he venido a abolir la Torá ni los profetas. He venido a cumplirlos. Aquí hay 2 verbos interesantes que quiero examinar. Los verbos griegos aquí. El verbo que utiliza Yeshua, que es el verbo katargeo, que significa hacer permanecer. Escuche muy bien el verbo que utiliza Pablo. Cuando él dice establecemos la Torá, es el verbo katargeo, que significa hacer permanecer. Entonces, ya lo entendió, ya lo podemos ya dilucidar fácilmente. ¿Acaso anulamos la ley por la fe? No, al contrario. No, ella permanece, lo que dice. Ahora es que debe permanecer ya con la fe en Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay un verbo también similar en el griego que es istemi, que significa establecer. Dios establece, creer en Yeshua te establece la Torá, te establece la obediencia, en la práctica la Torá. Mientras más mi vida ha sido beneficiada en la persona de Yeshua, que él es el fin, el propósito de la Torá, cuando estoy en él, yo debo seguir entonces permaneciendo
firme en la obediencia a los mandamientos. O sea, la presencia de Jesús en mi vida no acorta, no quita, no deja que yo sea una persona que obedezca los mandamientos de Dios. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Y no son los mismos verbos, para que me entienda, griegos, utilizados para traducir lo que Yeshua dijo originalmente en el hebreo en Mateo 5:17. Este último pasaje, los dos verbos son, escúcheme bien, los verbos que él utiliza en Mateo son los verbos catalúo, que es cancelar, y pleró, que es cumplir. Yo sospecho que los comentaristas y los predicadores cristianos no han reconocido tradicionalmente que Yeshua y Pablo dijeron cosas muy similares debido a la diferencia, a la diferente redacción del griego. Que aunque eran de redacciones diferentes, están diciendo lo mismo. Pero ¿dónde son los mismos? La mentalidad en la cual ellos dos fueron formados. Porque Yeshua, si lo podemos llamar, era un teólogo judío igual que Pablo. Yeshua y Pablo eran judíos, eran rabinos. Fueron formados en una mentalidad judía, en una mentalidad rabínica. En hebreo, sin embargo, como dije, son las mismas palabras. ¿Por qué? Porque en el griego las palabras hebreas no transmiten el significado preciso y hay que utilizar diversas formas para transmitir la idea. Y basado en el contexto uno entiende. Cumplir la ley significa, dentro del contexto rabínico, desde la mentalidad y pensamiento rabínico de los rabinos del primer siglo, la palabra cumplir significa literalmente interpretar el mensaje con precisión. Y luego de que usted interpreta eso con precisión, usted va a vivir el significado del texto, de lo que usted aprendió en su vida. Eso es lo que significa cumplir. Interpretar el mensaje adecuadamente, que te producirá que te producirá en tu vida vivir una vida significativa. En la literatura rabínica encontramos un lenguaje similar en el Tratado Abot, capítulo 4, verso 11, que yo le recomendé también leer, ¿se acuerda? Inclusive lo envié al grupo, léalo ese libro, lea ese tratado del Talmud. Aquí hay una expresión familiar a esto que está diciendo Yeshua. Mire que dice el Tratado Abot 4:11. Todo individuo que cumple la Torá, ¿vio? Usa la misma palabra, cumple la Torá en medio de la pobreza, al final la cumplirá en medio de la riqueza. Pero cada individuo que cancela o que bueno, bien, abole, bueno, podemos decir abolir, pero aquí dice cancela la Torá en medio de la riqueza, al final la cancelará en medio de la pobreza. Eso dice el tratado Pirkei Avot 4:11. Es interesante aquí esto. Aquí la palabra cumplir es kiem y la palabra para cancelar es betel. Solo el hebreo mishnaico y no el bíblico utiliza estos verbos de esta manera. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir con esto? Bueno, lo que yo he venido diciendo por mucho tiempo, que usted necesita leer el Talmud. Aquí tenemos esas mismas frases en Mateo 5:3-17 y en Romanos 3:31. Una dicha por Pablo y otra dicha por Yeshua, que parece, nos hace entender el reflejo del hebreo como lengua viva del primer siglo. En Hebreos 5:18-19, Yeshua continúa su discurso sobre su elevada visión de la Torá. Escuchen muy bien, estoy hablando acerca de la alta estima que tenía Yeshua por la Torá, y así todos nosotros que somos discípulos debemos tener la misma estima, valor, amor por la Torá, ya que su intención era salvaguardar la integridad de la Torá mediante una sana enseñanza, lo que se conoce como en el cristianismo como la sana doctrina.
perdón, aquí Yeshua afirma que una J ni una Yud y una Kots desaparecerá de la ley. Él dice, ni una Yud ni una Kots desaparecerá de la ley. ¿Qué era la letra Yod? Fueron las letras más pequeñas en el alfabeto hebreo. La Yod se parece a un punto de una I en nuestro alfabeto. Y una Kots es un pequeño trazo ornamental con el que las escribas adornaban las letras. En otras palabras, Yeshua podría haber dicho que no se quitara ni un punto de la I de la Torá y los profetas. O sea, ni un punto. No se podía quitar, en otras palabras, nada. Es por eso que la literatura rabínica, mis amados, incluye una deliciosa historia también sobre una Yud también. De la ley que fue arrancada por el rey Salomón. Y como todos los reyes poderosos del Antiguo Oriente, acumuló caballos, soldados, oro, plata y esposas también. Sus esfuerzos no eran más que un intento de fortalecer el ejército y la economía de su país. Las numerosas mujeres, esposas, eran una forma política exterior. Al casarse con las familias reales de otros reinos, Salomón pudo asegurarse alianzas estratégicas, pero también alianzas económicas, pero también alianzas defensivas. Por muy pragmático que fuera, el comportamiento de Salomón no impresionó a los rabinos. Les avergonzaba leer la Biblia que, comportándose como un rey gentil, Salomón había ignorado por completo lo que el libro de Deuteronomio 16, 16, 17 nos dice, que advierte específicamente al rey contra la actividad. Por lo tanto, al entender esto, ellos contaron la siguiente historia agádica. Eso está en el libro de Levítico Rabá 19:2. Permítame leer este midrash, este cuento, esta agadá, que envuelve una Yud también. Póngame mucha atención. Dice así: aunque todas las naciones del mundo se reunirán para arrancar una sola palabra de la Torá, serían impotentes para lograrlo. Escucha bien, lo mismo que Yeshua está diciendo. ¿Cómo aprendemos esto? De Salomón. Debido a su intento de arrancar una letra de la Torá, la acusación fue presentada contra él. Y pregunta, ¿quién presentó la acusación contra él? Y aquí dice, la Yod de la palabra Yarbé, que significa multiplicó. Rabí Shimon ben Jojai enseñó. El libro del Deuteronomio ascendió y se postró ante el santo bendito, diciendo, Rey del universo, Salomón me ha desarraigado y ha hecho de mí un documento inválido. Después de todo, ya que un documento del cual 2 o 3 letras son nulas es totalmente inválido. Note bien el parecido de lo que Jesús está diciendo. El rey Salomón trató de desarraigar de mí la letra Yod. Está escrito, no debes multiplicar lo Yarbé, los caballos para sí. Eso está en Deuteronomio 17, 16. Pero ha multiplicado los caballos para sí mismo. Está escrito, no debe multiplicar las esposas para sí mismo. Está escrito en Deuteronomio 17, 17. Pero ha multiplicado las esposas para sí mismo. Está escrito, ni multiplicará para sí la plata y el oro, pero ha multiplicado para sí la plata y el oro. El santo bendito sea le respondió, vaya, Salomón será cancelado y 100 como él, pero ni siquiera una sola yud de esta Torá en ti será cancelada. Eso dice el fin de la cita del Levítico Rabá. Puede ver usted, puede observar que lo mismo está diciendo este midrash. La misma expresión, el mismo concepto. Al igual entonces que en la declaración de Yeshua, nadie debe ni puede, porque no tiene la autoridad
no puede anular ni la más mínima letra de la palabra, que es la yud. Eso está en la literatura rabínica, pero también está en las enseñanzas de nuestro maestro. ¿Pero por qué? Y usted dirá, wow, ¿por qué? Porque era rabino también. Él era rabino, él creció en esa información, él creció con esa mentalidad. Sino que uno debe procurar interpretarla correctamente. Mateo 5:18 subraya aún más. Subraya el comportamiento que tenía Yeshua con la confianza de las escrituras. Él se sentía confiado, porque cuando usted está obedeciendo a Dios, ¿qué es lo que usted va a producir? Usted confianza. Se requiere una interpretación adecuada, entonces, mis amados, de la Torá para obedecer sus enseñanzas. Nadie que no interprete bien la Biblia puede hacerla. Después de declarar que ni siquiera una yod y una kot pasarán de la Torá, Yeshua nos advierte lo siguiente en un verso más adelante, el verso 19. El que anule, dice, uno de los más pequeños de estos mandamientos, y así enseña a los demás, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y los enseñe será llamado grande en el Malhut Hashamay, en el reino de los cielos. Qué tremenda declaración, qué advertencia más puntual. La cuestión es la correcta interpretación aquí. Y segundo, las aplicaciones de esa interpretación. Esos son los dos puntos importantes que él está recalcando aquí. Interpretar bien la Torá para aplicarla bien. En su gran comisión, en Mateo 28:19, Yeshua no solo levanta discípulos. By the way, siendo un paréntesis, yo quiero que usted entienda que ese es el llamado de nosotros. Estamos aquí como uno de los propósitos fundamentales de todos nosotros. Estar aquí es levantar discípulos. Y a esos discípulos hay que instruirles y enseñarles a que observen los mandamientos. Un verdadero discípulo es que guarda los mandamientos. En otras palabras, este pasaje subraya la importancia de la interpretación adecuada de la Torá, ya que Yeshua puso las enseñanzas de las escrituras sobre una base firme. ¿Cuál es la base firme? ¿Cuál es la base firme? La interpretación de ella. Cuando usted interpreta bien la Torá, usted tendrá, mire, un fundamento sólido, firme en su vida espiritual. Ahora bien, dentro del sermón de la montaña también existe ejemplos importantes de mandamientos que son ligeros y pesados. Esto es importante. Mucha gente piensa que todos los mandamientos son iguales, pero no son iguales todos. Dentro de la cultura hebrea, el pensamiento rabínico, existe una diversidad de manifestaciones. Una de ellas es que hay mandamientos más ligeros y hay otros mandamientos más pesados. Unos pesan más que otros. En Mateo 5:19, en este sermón del monte que estamos viendo, hace una sofisticada alusión, una juxtaposición de dos versículos de la Torá. Uno de ellos es Deuteronomio 5:16 y otro es el Deuteronomio 22:6. Una alusión similar se encuentra en la Mishnah, en el Tratado Avot 2:1. Nos dice así: sé tan meticuloso, estoy citando aquí el Tratado Avot 2:1, sé tan meticuloso en el cumplimiento de un mandamiento leve como de un mandamiento pesado, porque no sabes qué tipo de recompensa se dará por cada mandamiento. Yo aquí hay una distinción. Esto es una juxtaposición que hacen los rabinos. Utilizan dos versos de la Torá y los contrastan. En este caso, nos está informando que hay un mandamiento ligero y un mandamiento pesado. Eso es parte del entendimiento de la Torá. Los sabios califican, por ejemplo, Deuteronomio 5:16, el primero aquí en esta juxtaposición, que dice: honra a tu padre y a tu madre, como un mandamiento mayor o pesado. Mientras que Deuteronomio 22:6-7, que permite coger crías o huevos del nido de las aves, pero prohíbe coger a la ave madre, lo clasifican como un mandamiento menor. Bueno, en una ocasión te invito a ir a mi canal para que vean también un comentario que hicimos de la Torá llamado el nido del ave, que hablamos acerca de este tema. Este mandamiento de el nido del ave o de la madre ave
Está prohibido coger una madre ave. Puede coger los polluelos, puede coger el huevo, puede coger la cría, pero no la ave madre. Dentro del concepto rabínico o el pensamiento judío, esto es un mandamiento ligero. Lo más probable es que Yeshua estuviera familiarizado, y estoy convencido de que es así, con este tipo de clasificación entre los mandamientos ligeros y pesados. La terminología de los mandamientos menores, como está escrito en Mateo 5:19, o los asuntos más pesados de la ley, como dice Mateo 23:23, son esencialmente los mismos, iguales términos utilizados por los rabinos. ¿Casualidad? No, de ninguna manera. Obviamente, el deshonrar al padre y a la madre representa una ofensa más grave que tomar cualquier cautiva a una ave madre junto con los huevos y sus crías. No puede ser igual tomar una ave madre y sus crías que deshonrar a tus padres. Uno puede quitar los huevos o llevarse los polluelos, pero la madre no debe sentir angustia por la pérdida de su descendencia. Sin embargo, a través de la literatura midrásica de su texto bíblico, Yeshua y los sabios concluyen que el mandamiento menor es tan significativo como el mayor. No seas el más pequeño del reino, anulando incluso el más pequeño de los mandamientos, es lo que está diciendo aquí en Mateo 5. Es por eso que la recompensa prometida en Deuteronomio por honrar a los padres y a la madre es la prolongación de los días y el bienestar. La recompensa prometida por liberar a la ave madre es la prolongación de los días y el bienestar también, según los principios de los Midrash. La repetida promesa de recompensa por ambos mandamientos indica que el mandamiento menor es tan importante como el mayor. De ahí la advertencia de la Mishnah en el Tratado Avot 4.1: sé tan meticuloso en el cumplimiento de un mandamiento. Sé meticuloso, hazlo completamente, con kavaná, con concentración, pero no importa que sea menor, debes hacerlo porque es importante, como un mandamiento mayor, porque ambos conllevan la misma recompensa. ¿Usted ha visto cómo que piensa la Biblia? ¿Cómo es que piensa el judío? Aprovechando este mismo complejo de ideas, que es nuevo para muchos de ustedes, pero interesantísimo descubrir estas cosas. Yeshua expone su argumento mediante un juego de palabras con la expresión hebrea mitzvah kalá, mandamiento menor o ligero. Quien descubre un mandamiento leve y enseña a otro a hacerlo será un peso ligero en el movimiento redentor de Yeshua. Eso es lo que está tratando de decir. Lo voy a repetir. Quien descuide un mandamiento leve, pequeño, y enseña a otros a hacerlo será un peso ligero en el movimiento redentor que Yeshua está dirigiendo. Pero quien cumpla los mandamientos leves y enseña a los otros a hacerlo será llamado un peso pesado en el reino de los cielos. El reino de los cielos, señores, era el movimiento de Yeshua en el primer siglo. Nadie entre los discípulos de Yeshua debía intentar siquiera quitar un punto de la I de la Torá, sino que debería instar su correcta interpretación para poder aplicarla también correctamente. Aquí hay otro ejemplo importante que en Mateo 5, 21, 22 también Yeshua nos da. En Mateo 5, 21, 22, él dice: no matarás. Vemos a Yeshua doblando y estirando el texto bíblico según los principios del Midrash. Esto es un Midrash para enseñar su enfoque distintivo particular de la Torah. ¿Cuál era el punto de Yeshua en cuanto a la Torah? Bueno, la Torah del Mesías. Él era el Mesías. Él era la persona que conocía a profundidad la esencialidad de la Torah. Y él aquí está usando un Midrash para poder comunicar su Torah. Otro ejemplo de un mandamiento importante es no matarás. Este es un mandamiento pesado que figura como uno de los 10 mandamientos en Éxodo 20:12, como ya usted lo sabe. No
la frase es no matarás realmente, esa no asesinarás. O sea, tiene el sentido, como hemos explicado también en una charla de un comentario doctoral que hicimos hace recientemente, donde hablamos de los 10 mandamientos, cuando estábamos estudiando el libro, ¿se acuerda? El libro de Éxodo, hablamos de eso. Hablamos de esta frase, no asesinarás, que es lo que realmente dice el texto. Es por eso que él dice aquí en Mateo, haciendo este midrash, quien mate será sometido a juicio, que proviene esta frase de una antigua interpretación judía de Génesis 2:10, Dios 2:9. Perdón, de Génesis 9:6, perdón, Génesis 9:6, donde se encuentra la primera prohibición del asesinato en la Biblia. En la antigua traducción aramea de la Torá, conocida como el Targum Onkelos, de Génesis 9:6, dice, quien derrame la sangre de un hombre, y esto lo confirman dos testigos, es considerado culpable por los jueces. Eso dice el Midrash. Eso dice, perdón, el Targum. Es un comentario. En otras palabras, quien derrame la sangre será responsable del juicio. Yeshua agudiza el sentido llano y literal de Éxodo 20:12 al decir, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será pasible de juicio. Entonces aquí Yeshua está dando una agudización, está buscando profundizar aún más en la motivación del asesinato. Al que en Mateo 5:19 Yeshua compara el asesinato, que es un mandamiento menor, con la ira contra el hermano. Entonces él compara el asesinato con la ira, que es un mandamiento menor. Pues él hace una comparación aquí de un mandamiento mayor con un mandamiento menor. Eso es una técnica rabínica. Yeshua está haciendo un despliegue aquí a un gran nivel. La calidad de rabino que él era. Es por eso que mucha gente no puede entender esto, porque si no entiende esto, de cómo pensaba el rabino, y Yeshua era un rabino, usted no podrá entender lo que le está diciendo. Su vinculación entonces entre el asesinato y la ira proviene de Deuteronomio 19:11. O sea, cada vez que él hablaba de la Torá. Pero no solamente está eso, también los comentarios midráshicos sobre ese versículo también lo dicen. Por ejemplo, el rabino Eleazar dijo, el que odia a su prójimo es considerado un asesino. Entonces, lo mismo que Yeshua dijo, lo dijo este gran rabino. Porque está dicho, dice el rabino Eleazar, pero si alguno odia a su prójimo y lo acecha y lo ataca, o lo hiere mortalmente para que muera. Esto dice el rabino Eleazar. El rabino Eleazar, al igual que Yeshua, y tengo que decirlo, muchos de nosotros no entendemos esto porque no estamos introducidos en este concepto. Yo quiero provocar en usted el hambre de conocer a Yeshua realmente como él era, un rabino. Para eso usted tiene que profundizar en el pensamiento rabínico. Es por eso que esta serie se llama Conociendo a los Rabinos. Yeshua y Eliezer, los dos, entienden que este versículo sugiere una secuencia de etapas ascendentes que culminan en el asesinato. El ejemplo más claro es el del David, que la procrastinación produjo codicia, la codicia fornicación, y la fornicación produjo un hijo no querido, y luego vino un asesinato. Entonces, como una avalancha, una bola de nieve que comienza pequeña, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eso es lo que está tratando de decir aquí David Elezer y Yeshua. Aquí nos están tratando de decir que una secuencia de etapas ascendentes culminan en algo mayor. El odio lleva al acecho, el acecho lleva al ataque y el ataque lleva a la herida mortal. Yeshua aborda la Torá de tal manera, mis amados, que los mandamientos menores reciben la misma atención que los mayores. No permite que se descuide ninguna parte de la Torá en su enfoque distintivo de la interpretación. Es una parte orgánica de su contexto socio-histórico judío. Con demasiada frecuencia vemos a Yeshua en un vacío histórico, con el resultado de que transponemos a él nuestros valores, nuestras preocupaciones occidentales del primer siglo, del siglo XXI, en la cual nos encontramos en la posmodernidad. Tendemos a convertirlo en un
buen metodista, en un buen bautista, en un buen católico, un buen anglicano, en un buen pentecostal, como lo hacía yo, o de cualquier orientación confesional, denominacional. El Jesús histórico es diferente. El Jesús histórico, y es por eso que estamos tratando de redescubrir al Jesús histórico, ya que él sigue siendo judío. Su fe y obediencia a su Padre en el cielo tenía como centro primario lo que estamos estudiando en el día de hoy. Ese precioso regalo dado en el monte Sinai que se llama la Torá. Es por eso que debemos decir que la Torá es más que ley, como comenzamos. La Torá no es más que ley. En el Sermón de la Montaña podemos ver a Yeshua trabajando la Torá e interactuando con su público mientras le enseña un enfoque distinto para poner en práctica los antiguos preceptos de vida que Dios dio a Moisés en el monte Sinai. Él está aplicando los mismos principios eternos a diferentes circunstancias temporales en el momento en el cual vivió. Es un enfoque que se inclina hacia una estricta interpretación de la Torá. Es Torá pura y dura, que a veces va más allá de la simple lectura del texto para alcanzar la esencia más elevada de la revelación divina. También es un enfoque que da importancia, mucha importancia incluso, a los detalles más pequeños de la Torá, como hemos visto, sin descuidar ni una yod ni una kot. A Yeshua no se le escapa ni el punto de la i. Es por eso que a nosotros de igual manera no nos debe pasar nada. No debemos obviar y decir esto es mejor y esto es peor. No, debemos asumirla tal cual ella fue dada. Las enseñanzas de Yeshua, mis amados, no eran contrarias al espíritu del judaísmo de su época. Su mensaje, sus preocupaciones espirituales, sus valores morales y sus advertencias proféticas estaban en consonancia con las mejores tendencias y logros teológicos del pueblo judío durante el periodo que se conoce, como ya usted conoce, el judaísmo del Segundo Templo. Al leer la literatura rabínica, como hemos hecho hoy, que recibió mucha inspiración del movimiento fariseo del primer siglo, se descubre una notable continuidad con las propias enseñanzas de Yeshua, tanto en el pensamiento como en el manejo, como vimos, de los textos bíblicos. Los fariseos, Yeshua y los rabinos de la literatura talmúdica comparten muchos pensamientos, valores y principios comunes de interpretación de las escrituras que proceden de fuentes anteriores enraizadas en el judaísmo del periodo del Segundo Templo, en toda su rica diversidad y en toda su expresión cultural. Por lo tanto, el estudio comparativo interactivo, que es lo que estamos haciendo hoy, es esencial para nosotros que somos los estudiantes del rabino Yeshua, estudiantes modernos que buscan una verdadera comprensión de la literatura rabínica y las enseñanzas de los evangelios. Es por eso que el punto central de todo lo que Yeshua quería decir, de todo lo que Yeshua que estaba enseñando, y termino con esto, era el concepto de reparar el mundo. El mundo no se repara odiando la Torá. El mundo no se repara dándole la espalda a los mandamientos. El mundo se repara teniendo como base firme la Torá del Señor. Debemos decir que el mundo en el cual vivimos, o la realidad de la vida, es que el mundo está desgarrado por los conflictos, por la locura, por el odio. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea como estudiantes es limpiar, iluminar y reparar. Contribuir a la transformación, a la reparación, a la transformación de este mundo. Cada acto es un choque o una ayuda en el esfuerzo de redención. Todo lo que tú piensas, dices y haces envuelve redención en su esencia. El hombre no es uno con Dios, ni siquiera con su verdadero yo. Nuestra tarea es traer la eternidad al tiempo. Nuestra tarea es traer la eternidad palpable, medible, mesurable al tiempo, despejando en el desierto un camino, allanando en el desierto una carretera para que Dios sea manifestado. Y termino diciendo esto, lo que dice el Salmo 84.
Y terminando esta parte estresante, la Torá es más que ley, mis amados. Es más que ley. Y espero que usted lo haya aprendido en el día de hoy. Un mensaje corto, sencillo, pero contundente. Termino diciendo, dichoso el hombre en cuyo corazón están los caminos de Dios. Lo voy a repetir. Dichoso, feliz, contento el hombre en cuyo corazón están los caminos de Hashem, los caminos de Dios. Mis amados, gracias de verdad. Bendigo sus vidas, esperando que este mensaje, esta enseñanza le haya bendecido. Estaremos el próximo lunes, seguiremos avanzando, entendiendo, conociendo a los rabinos, entendiendo su pensamiento, cuál es la esencia de sus principios y su forma de enseñar, y compararlo y ver la similitud tan gloriosa y poderosa que había con Yeshua. Hasta el próximo lunes, entonces, estaremos aquí, estaremos nuevamente en esta plataforma. Así que te deseo un término de noche agradable. Shalom, shalom, mis amados.